Hablar del reino perdido, de un reino perdido, nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estamos exiliados. Hemos perdido el más bello de los reinos, de acuerdo con una de las grandes tradiciones y en otras también, por supuesto. Hemos perdido ese reino exquisito en el cual los seres humanos estábamos en armonía. Y de alguna manera o de todas maneras es lo que venimos añorando, es lo que forma parte de nuestra nostalgia. Ese paraíso que dejamos en algún momento para estar con estas heridas, padecer estas heridas que son las del reino perdido. Pero hay otros reinos perdidos. Existen seres que también se sienten exiliados en el espacio o en el tiempo. Y para cada uno de esos seres, que a veces no conviven con la mejor de las costumbres en torno de el mundo que les toca vivir, tal vez idealizando el pasado, tal vez esperando que llegue alguna solución mayúscula, el exilio forma parte de una búsqueda del reino que hemos perdido. Obviamente los paraísos están perdidos. Y querer reconstituirlos es algo que la humanidad llamó utopía. Y que no fue la mejor de las soluciones. Pero también existen espacios exquisitos donde algunos sienten que se pudo hacer algo diferente. Encontramos a personas que ven lo mejor de una determinada etapa de la humanidad, de una determinada región. Estamos los que añoramos ciertos lugares de una Centro Europa muy bella bajo los valses. Están los que añoran también la vuelta de los zares, están los que añoran las monarquías teocráticas. Y ese anhelo, esa nostalgia, ese recuerdo de las glorias pasadas, nos hace pensar también en un tema que hace poco vimos, ¿no? Que es esto de, ojo con reconstituir algo que se convierte en una repetición de algo que ya fue. Lo que está enterrado, enterrado está. Hay una gran novela argentina que en este momento quiero recordar, que es La pérdida del reino, de José Bianco, la última de las grandes novelas de Pepe Bianco. El autor de Las ratas, de Sombras suele vestir, de La pequeña Guiarós. Escribió una novela exquisita, extensa, la publicó en los años 70, si no me equivoco en 1972, que se llama La pérdida del reino, en la que uno pensaría que se ha perdido una determinada geografía. No, en realidad es un personaje que lleva en sí una geografía, si se quiere, y que representa de alguna manera todas las derrotas de aquello que no pudo ser. No se regresa totalmente a aquello que idealizamos, ni se regresa totalmente a aquello que se perdió. Por eso el término de hoy, el reino perdido, o la pérdida del reino, los dos aspectos, representan para los seres humanos en muchos casos una idea de nostalgia, una idea de cierta, ¿cómo decirlo?, melancolía, pero también, en algunos casos, una equivocada solución que llama más a las telarañas que a la vida misma. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Este es el tiempo que debemos enfrentar. Este es el tiempo para estar y hacer lo que debemos hacer. Lo otro sería directamente los paraísos artificiales que condenó Baudelaire tan sabiamente. Sin embargo, cuando sentimos que hemos perdido un reino,
y yo decía, todos somos exiliados, porque hemos perdido el máximo de los reinos, evidentemente la visión de este mundo es otra. Hoy vamos a tratar este tema exquisito, casi un mitologema, un tópico de la literatura, del cine, del arte en general. Se sale del paraíso, se cierra el paraíso y no se vuelve a él. Lo vamos a hacer con una película muy conocida, con un filme muy reconocido, y vamos a prestar atención a ciertos aspectos de este exilio que representa la vida cotidiana de los seres humanos. Bienvenidos a Reporte Minoritario, el programa que todos los lunes dedicamos a estos aspectos de la cultura que a veces no están en todos lados y que obviamente forman parte de este registro de la minoría que nos gusta a estas tres personas que estamos de este lado recordarles en cada momento. Voy a presentar primero y como corresponde a mis queridos compañeros. A mi derecha, la condesa Midi Radomski. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, doctor y procónsul? Muy bien. ¿Le gusta este tema? Me encanta este tema. Perfecto. Me encanta esta película también. Bien. Estoy contenta. Muy bien. Linda película. Aparte, muy vista, muy conocida, muy... Sí. ¿No es Y cierto? mucho más amplia de lo que tal vez, ¿no? Como es un clásico, tal vez encasilló en determinada lectura y hay un montón. Exactamente. Acá está la condesa, que ustedes saben trae todo el apoyo de cierta Europa hacia, ¿no? Cruzando el Danubio, un poquito más para allá. Ahí llega y empieza la influencia de la condesa, los miles y miles de kilómetros que obedecen a la condesa, ¿no? Así es, Y aunque que, no se sepa. Sí, aunque, claro. Dicen que el tal Vladimir la llama todos los días, ¿no? Todo lo que tiene que hacer la pregunta, condesa, ¿qué hago? No voy a responder esa pregunta porque Claro, yo acá pongo el límite de la cornisa. Así. Ah, perfecto. Muy bien, es verdad. Bien. Sí. Por otra parte, a mi izquierda, y no por ello menos importante, esta persona que de alguna manera dirige, activa y hace posible que una institución bimilenaria siga existiendo, ¿no? Más allá de que le pongan algunos estolas, tiaras y demás, el verdadero poder está acá. Es el procónsul de todas las prosopopeyas. El querido Diego Ortega, que como ustedes saben está, por supuesto, no trae la capa cardenalicia porque no le hace falta directamente. Ya no me entra. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, doctor Condesa? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Aquí estamos Muy muy contentos. Un día más, un reporte más. No voy a hacer comentarios al respecto, porque después tengo temor de que me excomulguen. En esta nueva ola de la Iglesia Católica puede que venga alguna excomunión. Dice que lo van a... Bien. Algún carpetazo. Un carpetazo puede venir. muy bien. Tranquilamente. Así se lo tira. ¡Paf! Sí. Muy bien, perfecto. Sobre todo en Exacto. estos tiempos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar primero por las redes, cómo pueden comunicarse con nosotros. Tenemos la red X, @RMinoritarioBTX, la red Instagram, @ReporteMinoritarioBTX, y por supuesto, como es inevitable, y gracias a Dios es inevitable, la página de Matías Massetti, que ustedes saben, él también dedica a California Secreta, así Sí. que tienen allí todo el material de Reporte Minoritario y de California Secreta, nuestro, ya podemos decir nuestro programa hermano, prácticamente, Sí, ¿no? por supuesto. Estamos hermanados ahí. Acá lo tenemos. Ah, del otro aparte lado. Ahí tenemos la taza, muy bien. Sí. Exacto. Nunca hicieron Está de Reporte muy Minoritario casualmente. porque las nuestras serían de porcelana. Claro, Pero bueno. del oso. De losa. De los, bien. Ahí va. Como le gusta, ¿no? Claro, Sí. está bien. Teléfono. Tenemos un teléfono, ustedes pueden discar, ¿sí? Recuerden que tienen que esperar luego del primer número, o sea, uno. No, recuerden ya no se que hace más. Ah, no, Lo ya- totalmente anti-streaming. los atiende la operadora de Vorterix. Claro. El El conmutador. hace el puente con otro operador que Exacto. me hace el puente a mí. Saca el chupete y Usted lo se ha pone. comunicado con Vorterix. Claro. Si conoce el interno, márquelo. Claro, exactamente. Dios Y la mío. persona, la telefonista, que se llama Eduvigis, es la que saca, pone, ¿no? Muy Saca bien. un segundito, 158. Bien, el número es...
Qué antigüedad. Qué antigüedad. 11 40 41 96 60. Repito, 11 40 41 96 60. Ahí pueden dejar preguntas, comentarios, todo lo que quieran participar. Y ahí estoy viendo ya. Ahí tenemos el chat. ¿Puedo comentar el chat? No, la Sí. condesa no quiere. Sí, pero léelo primero Bien. Sí. para tus adentros. Dice, me Guarda. quedo a ver el tema del día. Miren qué lindo Perfecto. lo que Guarda escribió. con las Un abrazo. marcas de Tererero. medicamentos. Muy bien. ¿Cómo? Guarda con las marcas de medicamentos. Hay alguien que dijo, correcto. Bien, Medicamentos que son raros. perfecto. Bien. No leo, así que me perdí el chiste. No. Ok. Advierto nada más. Perfecto. No veo nada. Perfecto. Hoy tenemos este hermosísimo tema, la pérdida del reino. Sí. ¿Y qué tenemos como cuadro, condesa? ¿Qué nos ha traído? Porque hoy eligió la condesa. Sí, tenemos un muy bello cuadro de Munch, Edvard Munch. ¿Edvard? Munch. Munch. En noruego es Munch. Muchas gracias. Munch. Edvard Munch. Se llama El Sol. Seguro lo conozcan por El Grito. Es su cuadro más conocido. Y este es El Sol, que tiene una particularidad muy hermosa. Que es que, bueno, primero obviamente la idea del centro, ¿no? Que lo vamos a hablar. La idea de perder el paraíso como perder el eje o perder el centro y su lugar simbólico. Pero además el sol es una cascada en el medio de las aguas, ¿no? Como rompiendo ese paso de aguas que lo vamos a ver también a lo largo del tema y sobre todo en la película. Y pensaba, viéndolo, parece una copa esa cascada de sol, Sí. de alguna manera también un grial. El nivel de poético, ¿no? Que es hacer una cascada de sol. Y pensaba que las artes, o las obras, mejor dicho, no sé si coincidirán, yo creo que sí, son tanto más próximas a ser perfectas o a ser obras maestras cuando tienen en sí todas las artes, ¿no? Como el nivel de poesía que tiene esta pintura, Claro. siendo una pintura. Y bueno, después va a tener la excelencia del cine y el problema también, que es todas las artes en su sustancia, no solo en su esencia, Ujú. ¿no? Pero no sé, la otra vez veíamos La Primavera de Botticelli, tiene una progresión musical. Impresionante. Y creo que ese es el desafío que tiene el arte, ¿no? Que sus sustancias son todas, pero todas las artes son todas. La poesía está llena de pintura, Por supuesto. ¿no? Claro. Y eso es algo muy interesante para los estudios artísticos, buscar otras artes en pinturas. Y bueno, acá tenemos una cascada de sol que ya en sí es una imagen poética absoluta, ¿no? Recordemos que es un pintor noruego, Sí, que ese sol no es noruego, claramente. no, para nada. Un día de sol así en Noruega debe ser más o menos como, claro, ¿no? El paraíso. Claro, el paraíso total. Por eso pintó un Está sol. muy bien, Porque claro. Noruega. Exacto, no, lo estaba pensando aparte de lo Hay gente que analiza arte así. cómico, claro. Pintó un sol porque es noruego. Claro, entonces, exactamente. Pero fíjense los colores prístinos también, ¿no? Sí. Un celeste muy, muy notable, Sí. naranja, ¿no? Sí. Que es el color de la transmutación en muchos casos. Y como muy bien decía la condesa y el procónsul, ¿no? Una copa, el Santísimo Sacramento también podríamos pensar, ¿no? Parecen los rayos Sí. de la custodia, ¿no? Y parecen mosaicos también los reflejos. Totalmente, exacto. Como si estuviese visto a través de una Ahora, mosaico. ¿por qué nos preguntarán el paraíso perdido? Ahí está, justamente. Esto es un símbolo, ¿no? No está siendo para nada alegórico, no, bueno, hay una isla y un barco que se va. No estamos viendo, claro, justamente, toda la representatividad en su sentido simbólico, ¿no? ¿Qué es lo que se ha perdido? Bueno, observemos eso y sobre todo, volvemos a decirlo, para una persona que vive en una sociedad tan represiva como la sociedad nórdica en ese momento, ¿no? Después se fueron para el otro lado, pero bueno, en fin. Bien, sí. Ahí está. Me hace pensar cuando era muy chico, teníamos música en la escuela hablando un poco de arte, ¿no? Sí, Y nos habían enseñado la melodía principal de la Sinfonía del Nuevo Mundo, la Sinfonía número 9 de Dvorak. Y la letra, la traducción que nos hacían cantar era Más allá donde el sol cambia de color, que tenía un sentido justamente el Nuevo Mundo, esa Claro. suerte de horizonte que es, cuanto más nos acercamos, más se aleja. sí. De alguna manera ese sol podría representar, entre muchas otras cosas, el esplendor abarcativo de un reino al que estamos queriendo volver y nunca terminamos de alcanzar. Conforme nos acercamos al horizonte, se va alejando. Es Y una cuando... cerradura.
Sí. ¿Cómo, doctor? Es una cerradura, procónsul. También, sí. ¿no? Una puerta hacia. Pensaba en la película de hoy, Sí, que, claro. que no por nada termina justamente en un lime, Sí, ¿no? Más allá del horizonte. totalmente. Que tiene alguna cosita ahí de este cuadro. Volví a ver la escena anoche y pensaba en este cuadro. No lo conocía a Munch, a este cuadro de Munch. Conozco el clásico. El grito. Claro. Claro. Y decía, bueno, ¿qué pasa cuando tocamos ese horizonte? ¿No? La pregunta que surge, me adelanto, ¿no? Así como Sí. vendiendo un poco el bloque dedicado a la película, es ¿cuál es el paraíso o el reino de Truman? Claro. ¿No? Entra, sale, entra, bueno, para charlar. Sí. Está Hay bueno. un poeta persa, se llama Nizami Ganjavi, perdón si alguien habla persa y lo pronuncia mal, que tiene un libro dedicado, tiene varios poemas muy, muy hermosos. Era uno de los poetas favoritos de Goethe. Ujú. Y tiene un libro que se llama El libro de Alejandro, que habla de un viaje con Al-Qidir, Al-Qidir es una figura del sufismo, un guía, todo el viaje de Alejandro Magno. De Macedonia, claro. Claro. Y habla cómo él va a buscar, obviamente es un camino de búsqueda, ¿no? Que bueno, ese va a ser un poco también el simbolismo del paraíso perdido. En todas las tradiciones, la idea de que la vida es un anhelo del regreso, ¿no? Al centro o a ese paraíso. Entonces, es una imposibilidad y va a haber falsos paraísos porque es un poco, entre comillas, es muy occidental decir el sentido, pero el sentido de la vida, ¿no? Ese Exacto. anhelo y ese retorno. Y en el pasaje que habla de Magno encontrándose con Al-Qidir le dice que él tiene que ir a buscar el elixir de la vida a la región de la oscuridad que está más allá del paso de las aguas occidentales, en la puesta de sol. Claro. Y eso, como decía el procónsul, está también en todas las tradiciones, ¿no? Sí. Como el límite, como el paso de las aguas, Exacto. más allá de la puesta de sol, es literalmente The Truman Show. Exacto. Cruzar. Muy Sí. bien. Muy bien. Justamente por esta idea de que lo perdido, ¿no es cierto?, forma parte de la sustancia de los seres humanos desde que hemos sido exiliados, como decíamos en un comienzo, incluso en la poesía más popular, en el tango. ¿no? Claro. En el tango. El tango, ¿no?, que dice, te fuiste del arrabal, vive en el centro. Uno dice, pero perdón, son 20 cuadras, ¿no es cierto? Claro. No, pero es toda una cosmovisión, ¿no? Es un Claro. mundo distinto, exacto. Sí. Está viviendo en el centro y podría caminar 20 cuadras en esa época, en 1920, y están ya no puede volver. Puede ser ahí nomás, el paraíso está ahí nomás, pero está perdido inevitablemente más allá de cualquier cambio, ¿no? Es lo que le pasa al procónsul que vive a 20 cuadras de mi casa y bueno, nunca llega. Uy, 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 uy. Sí. Trapitos. Los únicos paraísos que existen Trapitos son los al- paraísos que perdimos. Trapitos al Los sol dos de Munch. teníamos un paraíso, Purrini, ¿lo recuerdas? Manuel Mujica Lainez, los dos tuvimos una patria. Vamos a hacer ¿recuerdas? una sección de Bien, reporte. una de Borges. Una columna. Borges. Borges, sí. Sí. Vamos a volver a... ¿Cómo ver a Borges? Bien. ¿No es cierto? Sí. Listo. Bien. Bien jugado. Quedó bien. Bien jugado. Muy bien. O sea, tenemos un Edvard Munch. Sí. ¿Mm? Un gran pintor de fines del XIX, comienzo del siglo XX, con toda una renovación muy particular, casi a caballo entre el impresionismo y el fauvismo, ¿no es cierto? Muy, muy cercano al fauvismo en muchos aspectos, ¿no? Sí. Los colores puros, Sí. ¿sí? Y demás. Bueno, pero el tema que nos atrae es el de la pérdida del reino. ¿Quieren empezar con algo particular? A ver, un poquito para poner en sintonía algo que decía la condesa que es importante y significativo, el tópico o el mitologema o la idea de reino perdido, paraíso, estado, Sí. estado de gracia, estado de Sí. unidad, estado de centro, etcétera, es un tema que se reitera, que se va, digamos, reconfigurando en distintas tradiciones, ya religiosas, ya mitológicas. Yo quisiera más adelante hacer un comentario de algo que se ha nombrado poco en reporte, que es una mitología americana bastante poco frecuentada, que es la mitología guaraní, que tiene toda una cuestión allí. Pero por supuesto el primer gran tema que surge, o si se quiere,
una de las grandes tradiciones monoteístas que unifica la idea del paraíso perdido es la tradición judío-cristiana. En el Génesis, ¿no? El capítulo 3, 4 de Génesis, el 3, que es justamente la idea de la razón por la cual se pierde el paraíso y por qué Adán y Eva son expulsados de ese paraíso. Y ahí, digamos, más allá de la exégesis que se puede hacer a nivel teológico, hay una dimensión simbólica que es importante y es la causa por la cual dejamos de entender la centralidad del paraíso o del reino o de ese estado vital de centro, y que tiene que ver con el descubrimiento abierto de un misterio que no nos es dado entender, ¿correcto? Un poco citando a la última la anterior de Indiana Jones, que siempre menciona la condesa, Sí. las calaveras de cristal, no podés ver todo, ¿no? Lo hemos dicho más de una vez. Convendría no verlo. Entonces el gran tema del pecado original, que hay por lo pronto muchísimo para leer sobre la condición del pecado original, etcétera, etcétera. Por lo pronto San Agustín, ¿no? San Agustín, todas sus disputas con Pelagio y etcétera. Pero esencialmente la primera gran pérdida que tenemos como referente en la tradición occidental es la desobediencia, el alejamiento del bien, movido por el pecado y por la tentación de la serpiente, pero sobre todo la necesidad de conocer, porque el gran pecado que hace que Yahvé Dios expulse a Adán y Eva del jardín del Edén es: yo les dije que no comieran del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, ¿no? No es una manzana. O sea, la manzana por ahí es más fácil para representarlo gráficamente, pero esa tentación y ese alejamiento del bien, que es la desobediencia, motivada por la serpiente, lleva a un descubrimiento de la vergüenza, por ejemplo, del pudor, por ejemplo, porque inmediatamente comen del fruto y se dan cuenta de que están desnudos. Y es muy interesante la pregunta que les hace Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo saben que están desnudos? ¿Acaso han comido? ¿Verdad? Y ahí es, chao, afuera. Y viene toda la carga, ¿no? La mujer va a tener dolor en el parto, el hombre va a tener que sacar la comida de la tierra. Es decir, podríamos leerlo tranquilamente en código del surgimiento del sufrimiento del ser humano. Ese es el dolor del pecado original. Ya hemos hablado de la caída en su momento, pero este es el motivo de la expulsión. Expulsión de un mundo, como bien decíamos, en el que había un centro y una armonía y una comunidad y una comunión con la naturaleza y con la perfección, con el estado de gracia, que se pierde por un exceso de soberbia y por querer conocer o saber tanto como sabe o conoce Dios. No podemos conocer lo que conoce Dios. Un poco en Truman hay algo a la inversa. Sí. Con la figura de no me acuerdo el nombre, de Christoph. Nada menos. ¿No? Nada menos. Ah. Sí, que es un antidios. Exactamente. Ahora que estamos en época de Misión Imposible, del antidios. Entonces, me parece que es como primer antecedente o como primera línea de lectura, recuperar esa idea del paraíso perdido, no como solamente, bueno, han pecado y están expulsados, sino por qué. ¿Cuál es el error grave por el cual no se puede seguir estando en el centro? Justamente es querer saber lo que no debemos saber, porque está vedado, porque tampoco estamos preparados para ver eso. La soberbia nos aleja del centro, justamente porque nos hace mirarnos a nosotros mismos. Es un poco el primer problema que tenemos. Y es interesante también pensar que todas las tradiciones van a tener de alguna u otra manera van a tener esa idea de, bueno, ¿cuál es el alejamiento? ¿Cuál es la causa del alejamiento? No sé si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, discutamos. No, por supuesto que sí. Estaba pensando mientras lo citaba a la tradición judeocristiana, muy bien el procónsul, pensando en otras tradiciones, la taoísta incluso, ¿no? Se ha perdido el reino de la perfección
el reino de los 10 inmortales, hacia ello hay que ir, hacia ello hay que acceder, hay que ir en busca de, es la inmortalidad también. Pero en alguna instancia, en la historia de la humanidad, se han dado momentos en los que sin que nos demos cuenta, y justamente nos damos cuenta tardíamente cuando ya pasó, hubo un cierto equilibrio, un momento de determinado equilibrio que tal vez obviamente hayamos idealizado porque lo hemos perdido, que fueron intentos naturales de ordenar. ¿Qué quiero decir? Que se podía convivir en cierta armonía, digámoslo así. No solo en la cultura occidental, sino muy claramente también en la cultura oriental o en nuestra cultura americana, previo a la llegada de los españoles también, ¿cierto? Se dieron momentos de cierto equilibrio, incluso cuando los españoles llegan en ciertos territorios, ¿no? Pero son etapas, son periodos, es como si ciertas edades doradas tuviesen que terminarse para pasar a un lugar al cual no podemos volver a acceder, ¿no? Porque en última instancia, yo quiero pensar que es así, los dejo por favor que me nieguen la opinión o demás, creo que en algún sentido, justamente al habernos querido representar como seres perfectos, nuestra soberbia no nos hace ni comprender que estamos viviendo en un determinado momento, que hemos vivido en un determinado momento, un momento de oro, y que cuando lo perdemos ya es tarde para. Sí, también la imposibilidad de un paraíso material, tal vez, ¿no? Como la Jerusalén celeste, claro, hablando de la Kabbalah. No, es imposible en sí mismo, no se trata de, porque a veces se pueden hacer lecturas muy literales de eso y decir, bueno, si fuésemos mejores como sociedad y mejores personas, esto sería un paraíso. Justamente el chiste de la simbólica es que es un anhelo humano, incluso es el camino de cada uno, ¿no? Lo que hablábamos del sol, la búsqueda del centro, los que las tradiciones dicen conócete a ti mismo, que a ti mismo se entiende como quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, que incluso Nietzsche va a decir, el que no se conoce a sí mismo solo puede obedecer. ¿Pero qué está diciendo? ¿Obedecer a qué? Esta idea de falsa libertad, ¿no? Porque a veces también se entiende un paraíso como cierto estado de libertinaje o de romper reglas, entendiéndose las reglas. Hago lo que yo quiero. Claro, y entendiéndose también la soberbia sagrada, ¿no? O la soberbia de relatos simbólicos sagrados como una desobediencia civil. Y es una desobediencia espiritual, que no es lo mismo, ¿no? Que Pinkler va a decir en su libro Introducción a la Sabiduría de Oriente y Occidente, quien obedece a algo mayor, esa es la verdadera libertad, porque solo obedece a un principio. Lo demás es ser esclavos de caprichos nuestros. Totalmente. Entender la libertad, ¿no? Como una parodia. ¿Me permite, Condesa, hacer una analogía con algo muy chiquitito? Porque usted acaba de hablar de algo de carácter espiritual muy grande, como lo es primero la tradición sufí, ¿no es cierto? Y además, si hay seres libres son los sufís, ¿no? Por supuesto. Y se someten y son como los más dogmáticos. Exactamente, totalmente. En su doctrina, ¿no? Muchos nos estarán escuchando y dirán, esta gente está contradiciéndose. Esperen un poco. Voy a tomarlo, ya le digo, con una analogía hacia algo más pequeño. Los autores más creativos del siglo XX fueron seguramente parte de ciertos procesos interesantes. El grupo Oulipo, ¿no es cierto? Ouvrier de literatura potencial, o sea, taller de literatura potencial, franceses. Si los nombro, todos me dirán, alguno me dirá, sí, claro que lo conozco, Italo Calvino, por ejemplo, o Georges Perec, y otros más. Estoy tratando de... Siempre me olvido el de 99 ejercicios de estilo, ya me voy a acordar. Bueno, el gran maestro. Raymond Queneau. Raymond Queneau, exactamente. Gracias por consultar, Raymond Queneau. Todos ellos, para producir, tomaban como modelo lo que usted recién decía, Condesa. Es decir, se limitaban, decían, vamos a usar 20 palabras que no sepamos abriendo el diccionario y tenés que hacer un texto con eso. O sea, porque eran más libres al momento de limitarse. Claro. Si no es el capricho, muy bien el término, el capricho, no hago lo que yo quiero, soy claro, soy un libertino, hago lo que quiero. Bueno, te vas a, como diría mi abuela, te vas a estrolar contra la pared, ¿no?
En cambio, si me pongo límites, mi creatividad estalla. Totalmente. ¿Cierto? Con el límite. Lo mismo pasa, ahora lo llevo al ámbito que lo llevó la Condesa, que es muchísimo, muy superior, nada que ver, ¿no? En cuanto al espiritual. Claro que sí. Si encauzo mi espiritualidad en una vía, el resultado es muchísimo Si me más. limito, me defino. ¿No? Ey, Esto, Ahí. Hay algo ahí. hay algo ahí. Sí, pero esto es lo importante, ¿no? Lo importante es todo, pero quiero decir, lo central, la imposibilidad ya esencial de un paraíso terrestre. No, por se supuesto. trata de una voluntad humana. Amémonos todos. Sí. Claro, y justamente es vivir con eso. La idea de la trascendencia o de lo trascendente es entender que, porque a veces también se dice eso, ¿no? Como, bueno, la fe tranquiliza o las concepciones trascendentes del mundo es más fácil vivir si vos pensás, no, porque es asumir que este lugar es bastante bajo. Claro. En cambio, La idea de... vara no está muy alta, que digamos. Claro, la idea de entender que se puede hacer un paraíso humano y que el único problema son nuestras voluntades o nuestros errores es que, bueno, esto podría ser perfecto. Y hay que vivir con entender que esto nunca jamás va a ser perfecto. Totalmente. Y que es su Totalmente. esencia, ¿no? Hay una... Parte del realismo político. Sí, es que es verdad. Hemos querido construir tanto a diestra o a siniestra, hemos querido construir esas utopías y resultaron monstruosidades, ¿no? Sí. Que es también lo que nos lleva a la película de hoy, ¿no? Por supuesto, que le dice acá está todo bien, ¿para qué querés salir afuera? Afuera es un horror, Exactamente. ¿no? Bueno, Simone Weil decía, el peor infierno es la falsa beatitud, creerse Sí, por error en el qué paraíso. bueno. El paraíso está pavimentado. Bueno. Correcto. Muy bien. Bueno, ¿les parece que hagamos, para que después nos sumerjamos en Sí. el absoluto de este filme maravilloso que nos va a dar para muchísimo comentario? Estoy viendo el chat y Sí. hay muy lindos comentarios, ¿eh? Así que después vamos por ahí a... Muy bien, el seguro que último Homero nos va a bloque, pasar. Homero, guardanos Homero, usted tiene en sus manos la corona, la estéfanos, como para llevarnos a situaciones elevadas. Sáquenos de este pantano. Reporte Minoritario, un programa que camina por la cornisa. Es absoluta verdad. Es así como dijo la cortina recién, como anunció la cortina. Ustedes no saben la cantidad de cosacos que hay acá. Alguien estuvo jugando con la edición, ¿no? Por ahí. Sí. Esto era- Señor Homero, estuvieron tirando es magia, un ¿no? creador nato y nos claro. Pero es así. Así que, bueno, vamos a darle dominio a la Condesa Radomski para que empiece a Muy hacer bien. su magia con respecto a todo. Muy bien, bien brujo. Cuidado. ¿Qué Vamos, pasa? vamos a hablar de Truman Show, pero le voy a dar como siempre el pie al procónsul, que es el gran Un día no voy a dictador de ver... sinopsis. El resumidor número 1. Un día- Resumidor, un ojo con lo que resumidor. dicen, por Sí, favor. Sí. El que así nomás resume. No, pero Un cornisa. saludo Cornisa. a los hermanos. No, saludo no. Entonces, Muy bien, vamos con The Truman Show. es fascinante Bien, y... Beautiful. No, The Truman Show, película de 1998, mismo año que Titanic, ¿no? 97 Titanic. 97, bueno, hay un añito, gran década para el cine. O grandes 2 años para el cine. The Truman Show de Peter Weir es la clásica y muy conocida historia de Truman. No me voy a acordar ahora el apellido, si digo mal creo que Estábamos es hablando de Burbank. eso. No me acuerdo el apellido, pero... Ya lo busco. Usted No hay diga de qué problema. va. Básicamente es la historia de este hombre, Truman, que vive sin saberlo en un reality show, un proto-reality show, digamos, lo que hoy entenderíamos como Un country. un programa de... No, Borrini. No. Perdón, se me escapó. No, algo Tiene de algo eso ahí, tiene hay, algo ahí, algo de no, eso hay, sí, no, sí, no. vamos, ya está, listo. Y rasguña las piedras. ¿Qué programa claro, es este? claro. ¿El 14, el 15? Burbank. Ya, pues, Burbank, algo ahí. por Burbank, ahí el anda. apellido de Truman. Ahí Burbank. está. Y que vive en este mundo creado a los fines de entretener a un público, pero la paradoja, si se quiere, un tanto borgiana por momentos, es que toda la vida de Truman está pensada, incluso desde antes de su nacimiento, como un show. Claro. Y todo lo que sucede alrededor de su existencia y de su cotidianeidad están centradas en este
show de televisión, como decía antes, que sigue toda su vida. Diagramado por este productor casi dios, que es Christoph. No me acuerdo el apellido tampoco, pero vale el nombre, ¿Sabes Christoph. que no sé si lo dicen? No, creo que es Christoph. Lo dicen Christoph todo el tiempo, no dicen su apellido, que recuerdo. Y viven en el ficticio pueblo de Sea Haven, que también tiene alguna cosa. Sí. Como New Haven, Sea Haven, ¿no? Que Sí. está circundado por agua. Y todo es artificial. El sol es artificial, el día, la noche, todo. Y Truman llega a un momento de su vida, hacia sus 30 y pico de años, y algo sucede, hay un desperfecto técnico, y él empieza a dudar de lo que sucede allí en su existencia cotidiana. En el medio, por supuesto, es la historia de un ser humano. Un ser Claro. humano que todo en su vida está prefigurado. Lo único que no está prefigurado es de quién se puede enamorar. Digo, Totalmente. está prefigurado también eso. Está por guión, Ya ¿no? lo han pensado y todo, claro. que se tiene que enamorar de tal, pero él se enamora de otra persona. Sí. Y esta persona, bueno, por vicisitudes del guión, se va y, Sí. y ahí empieza la crisis de Truman. Bueno, básicamente la película va a mostrarnos ese, digamos, desandar o desarticular, desmontar el mundo falso en el que ha vivido durante toda su vida, y el momento climático de la película, que es ese famoso final, que él logra escapar después de una serie de idas y vueltas, y la decisión es: ¿cruzo el umbral o no cruzo el umbral? ¿No? Todos hemos visto la película. Pero bueno, básicamente quienes no vieron The Truman Show, va de ese es el argumento, digamos, Muy esa es la bien. línea por la que Exactamente. va. Casi un experimento televisivo, ¿no? Sí, Porque sí, es sí. un niño que nació en vivo Mm. y toda su Y vida vivió es un todo show. en vivo. Sí. Claro. Ahora, Un show que ve todo el mundo. Exacto. Interesante lo adelantado de Weir en esta. Sí. No sé si el guión es de él, pero por No, lo pronto. el guion es de Andrew Nicole. Ah, bien. Pero bueno, está la Pero es mano. súper Peter Sí, Weir-esca. totalmente, Ahora vamos a tiene hablar de todo eso. Sí. Exactamente. La escena final es Weir puro. Es Weir puro, Ese diálogo sí. que tiene Ed Harris con un magnífico Jim Carrey que había venido. Jim Carrey en ese momento venía de ser La Máscara, venía de ser Ace Ventura, venía de ser, digamos, el personaje cómico el slapstick, ¿no? El humor físico y todo, y de pronto se nos presenta como un actor casi dramático. Bueno, casi no. Es una suerte de comedia dramática la película, ¿no? Ujú. Y ese final con... Eso, venía a ser la máscara, ¿no? Venía a ser La Qué Máscara. interesante. Exactamente. Eh, Todos los mitologemas. Claro. Ujú. Muy bien. Y también como el personaje show de la gente, que como Claro. es Jim Carrey, Sí, sí. ¿no? El Claro, gran es, showman de Hollywood. Claro. Las dos de Ace Ventura también. Muy bien, 11 Eh, planos, perdón, ¿eh? No. Y Tonto y Retonto creo que es después. O es antes también, 98. Sí, Diría por que ahí. es previa, ¿eh? Previa, sí. Diría que es previa. 1994, tonto retonto. Claro. Mismo Gracias, año que Homero. Ventura, si no digo mal. Perfecto. Por ahí. Bueno, pensemos que esta película tiene una serie de antecedentes enormes en la cultura, ¿no? Por supuesto. Uno solo, La vida de sueño, para Sí. poder marcar. Bien, Condesa, tenemos los planos. Bueno, vamos a ir para charlarla con pies de planos que nos van a dar dando... vamos con el primero, vamos a ir cronológicos. Son 11, vamos con el 1. Ah, estaba en la Condesa. Ah, no. Muy bien. Bien. Bueno, es muy interesante que la película de Truman Show abre con la película de Christoph, Ujú. ¿no? Entonces lo primero que vemos es en vivo, de hecho dice una película de Christoph cuando arranca The Truman Show, porque The Truman Show se llama The Truman Show, Exacto. y vemos como este loop de Truman arrancando su día, mirándose al espejo, y vemos que está en vivo. Decíamos que es muy Peter Weir, lo hemos hablado en Capitán de Mar y Guerra y en varios episodios que lo traemos siempre a colación, como en su filmografía están estos dos espacios siempre, ¿no? Como el espacio de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, diría Guénon, ¿no? De nuestra, de lo material, y ese otro lado que se empieza... Lo real y la otra parte, ¿no? Claro, la otra parte totalmente es un tema que obsesiona a Weir y que está siempre, que el otro día era muy claro en eso, sonante, que decía son dos lugares, no dos mundos, no son dualidades, y él es muy bueno haciendo puesta en escena ese concepto, que a veces incluso filosóficamente se comprende como una dualidad. Incluso esta película se da como con
con una lectura de Platón de la caverna, Ujú. que está muy bien, es la caverna de Platón, pero justamente es el Platón bien dado, ¿no? Vamos a decir. No es una dualidad, no es como, bueno, él vive en el mundo de la mentira y sale a la verdad. Hay algo de eso, pero sin ser una dualidad, ¿no? Exacto. Que por momentos también fue todo un montaje de realidad, ¿no? Enorme, años, ¿no? Sí. Y decíamos lo de la presencia de la filmografía y de la huella de Weir. Este personaje va a tener mucha relación con lo que es Fearless, que lo hablamos en Proyecto Sí, Porrini. correcto. De hecho, hay un plano idéntico en donde el personaje de Jeff Bridges se mira al espejo y se dice al mismo, vos no estás muerto. Porque se lo tiene que recordar porque se quedó suspendido en un limbo, justamente en un estado liminar, que fue sobrevivir a un accidente de avión. Este personaje también está en un límite, está en un estado liminar, que es entre su vida y la construcción ficticia de su vida. Límite que después va a decidir cruzar. Las mujeres de Picnic and the Hanging Rock cruzan el límite, se van a la montaña, ¿no? Todas las películas de Weir está esto. Jack Aubrey, que decide cruzar justamente el límite del horizonte persiguiendo al Acheron. Sí, que es un barco fantasma. Sí, y Este, el total, disfraz también, ¿no? Total. Qué lindo. Tenemos que hacer un seminario de Weir, ¿no? Sí, por supuesto, es de mis directores favoritos. Y en él aparece todo el tiempo estos personajes suspendidos, ¿no? Que hablábamos de la pérdida del reino de Bianco, que empieza así, ¿no? Como el sueño favorece a algunos hombres. Sí, sí. Y siempre los Exacto, envidia. Muy bien, correcto. Muy bien, Condesa. Toda esa idea, ¿no? De personajes liminares, literalmente. Exactamente. Bueno, vamos al segundo plano. Esto es muy interesante, incluso técnicamente. Él le dice que se quiere ir a Fiji, Ujú. a la isla Fiji. Acá es cuando para mí empiezan los problemas de la idea dualista. El paraíso perdido en Truman no es el mundo real de la gente que ve su show, es Fiji, Ujú. que es un lugar simbólico. Exacto. No existe. Por eso me parece muy interesante que no lo vemos arribar al mundo terrestre. Ujú. Es otro el umbral que cruzó. Y es muy interesante técnicamente este plano, que puse este y el siguiente, porque él le dice, estamos acá y tenemos que ir acá, le dice. Que acá es Fiji. Esa mirada. Exactamente del otro lado. Y miren qué interesante lo que hace la cámara. Volvemos para atrás. Homerito. Y ahora, esto se llama salto de eje. Sí. Ya. Literalmente la cámara salta el eje. Estamos acá y tenemos que ir del exacto lado opuesto, ¿no? Es increíble, es un detalle técnico que es... ¿Cómo la ve? Sí, es increíble. Claro, no es Esto es afuera. cine, amigo. Claro, no es afuera donde está la gente que está viendo este show. Eso sigue de este lado del eje. Es literalmente al otro lado de todo, como diría Pedro Salinas. Ujú. Al otro lado de todo. Muy bien, seguimos. Encima las dos miradas, ¿no? Las Por dos supuesto. miradas. La mirada del amigo que está, es cierto, ¿cómo hago para seguir mintiéndole? Y la de él, que esa mirada, miren lo que Pero es mira, eso, ¿no? esa mirada Mirá es. lo que es eso. Lo que es Jim Carrey Sí, rompe Sí, todo, es sí, un sí, sí. monstruo. Es la mirada ya del escéptico, la desconfianza. Si no se dio cuenta ahí, bueno, totalmente. en fin. Y también hablábamos de falsas beatitudes, ¿no? Cómo la gente que mira el show cree que es libre, ¿no? Y que están viendo el show de Truman también, ¿no? Bueno, al final es. Lo comentábamos. Sí, claro. En torno del mismo chat está, claro. Fíjense, ¿no es cierto? Hasta qué punto, ¿no es cierto? Los hilos se nos ven, ¿no? Claro, exacto. Por supuesto. Acuérdense que el muro tiene 6 metros. ¿Qué dice? Perdón, nada. Eso por ahí, no, no. Sigamos Volvamos. con la Ya hablamos de ficción. esto en el campamento, por ejemplo. Sí, perdón, cierto. Muy bien. Vamos al plano, que este plano también, siguiendo con la magnificencia técnica, ¿no? De Weir. Esto lo vemos, sí. Lo vemos a él recortando ojos de revista, no entendemos bien por qué. Ujú. Decimos, bueno, qué sé yo, tiene un hobby que hace collage. Claro. Y después vamos a conocer a un personaje, como decía el procónsul, que es la primera mujer de la que él se enamora, o vamos a decir la mujer de la que él se enamora, que es una actriz, como toda la gente que él conoce son actores de reparto, pero él se enamora y ella también de él de verdad, ¿no? Y después va a conocer a la que va a ser la que tiene que interpretar a su esposa y con la que se va a casar. Claro. Y cuando las conozcamos, en realidad ellos ya se van a conocer, pero cuando él decida hablarle, tenemos el plano siguiente que se lo dedica a Weir, que es este primer plano de sus ojos.
Y acá entendemos automáticamente por qué recorta las cosas, ¿no? También la importancia de los tamaños de plano y de la narración técnica, ¿no? Esto es casi directo. Decimos, con razón recortaba los ojos. La mirada de ella. Ella es un personaje fundamental. Perdón, cuando quieran me interrumpen. No, por favor, adelante. Ella es un personaje fundamental. Ahora vamos a hablar de ella, como decíamos, como anunciaba el procónsul. ¿Por qué? Ella, como la mayoría de las mujeres, o de lo femenino en Weir, es el puente a la trascendencia. Es lo trascendente. Picnic and the Hanging, como decíamos. La liberadora. La liberadora, la libertad. Claro. Estas mujeres que se van más allá de la montaña. Exacto. Y se pierden y nadie las puede alcanzar. Porque justamente tiene que ver con una elevación, ¿no? Son dantinas, perdón. Son dantinas, por Son supuesto. dantinas. Bueno, en Fearless, él le dice a ella, quiero que me salves, ¿no? Exacto. Sácame de este estado liminar. Totalmente. Que ella también tiene los ojos esmeraldinos, la actriz Isabela Rossellini. Entonces, claro, las mujeres siempre encarnan este papel y acá esta mujer en particular es la verdad en su show. Es literal y simbólicamente la verdad. Exactamente. Porque ella le dice, che, estás en una puesta en escena y miren la particularidad de los colores con la que ella está vestida. Negro. No, ¿Rojo? verde, rojo. Verde ahí no ese. se ve bien. Es Bien. un verde porque tiene como una camisa florada. Verde, rojo y blanco. Exactamente. Ahora me doy cuenta. Los colores de la tradición. Sí, sí. Hablábamos de personajes dantescos. En Dante aparecen los 3 colores porque son los colores de la tradición. Totalmente. ¿no? Y en Weir va a estar siempre estos 3 Como colores. está vestida Beatriz. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Condesa. Mire, de acá no... Sí, nosotros tenemos la pantalla más oscura. Bien. Claro, las rosas también, por supuesto, ¿no? Ujú. Ella es la verdad en todo sentido y por eso también no puede estar con ella en ese lugar plano, ¿no? Aparte lo mira a los ojos, cosa Sí. que en la película no hay casi nadie que lo mire. Totalmente. ¿no? Y a él se le queda grabado. Sí, Por eso exacto. después lo recorta y lo empieza a buscar Exacto, de vuelta, ¿no? Muy bien. Esta búsqueda del paraíso de Fiji exacto. es ir agarrando retazos de verdad, que después vamos a ver un collage, Ujú. hasta en una búsqueda, ¿no? Como la vida es eso, es una búsqueda Exacto. o bueno, la vida, qué sé yo. Pero digo, el sentido del paraíso perdido. El círculo, ¿no? La vida es un anhelo, Ujú. claro, de retorno. Totalmente. Totalmente. Consul, Excelente. doctor. Estoy pensando en ese collage que hace al final. Que me quedó picando lo de retazos. Porque Sí. justamente. Tenemos el plano. Ahí está, eso, ¿no? Gracias. La verdad son jirones de trascendencia. Hay algo que no terminamos de atisbar, hay algo que tenemos que recuperar, reponer poco a poco para encontrar la esencia. Y una vez que la vemos, no la podemos replicar. No nos es dado replicar eso que atisbamos por momentos en simples retazos. Y eso está muy bien en esta escena. Totalmente, sí, Esa se construcción. parece a ella, pero, Sí, pero no es ella. claro. No es ella. Aparte le Es- está reconstruyendo en su mente. gente. ¿Qué homenaje Ah. le hizo Cifrón con Milazzo, ¿no? Cuando Sí. reconstruye los identikits de los 4 simuladores y también es muy, Ujú. muy esto, ¿no? Claro que él tiene otro objetivo, no volver al centro. O sí, Por supuesto. pero quiere matar. Claro, exactamente. Pero por supuesto. otra parte, la reconstrucción de la imagen de ella, parte de la imagen interior que tiene, es de una fidelidad increíble también. Sí. Lo que ha quedado grabado de esa mujer, ¿no? Bueno, como Dante cuando la describe, igual, ¿no? Estoy pensando. Y alguien dice, en relación con el Quijote, sí, por supuesto. Claro que sí. Dulcinea. La actitud es quijotesca. La actitud final es todos Sí, los es- molinos de es viento para- es hacia para abajo. hacer una Sí, una analogía. analogía Ah, totalmente. Perdón, Condesa, sí. No, estaba pensando, sí, incluso también en Weir, como decíamos, ese estado de ensueño en el que están, también lo que te salva o lo que te saca, yendo a los poetas muertos, es el arte, el amor en este caso, Ujú, que él lo va a entender un poco como lo mismo, ¿no? claro. Arte, amor, conocimiento, una unidad Ujú, de trascendencia. Entonces, en los poetas, claro, en los poetas es el arte, acá es el amor, en Fearless también es el amor, ¿no? Su mujer. Y ella también tiene un pin que es muy interesante, que es cómo va a terminar, ¿no? Sí, Justamente, va a bajar, claro, baja de las escaleras. ujú. Y él Claro. sube. claro, No, es tremendo, totalmente. tremendo. En medio de la oscuridad. Sí, sí, sí. sí. Es maravilloso eso.
No, y aparte, bueno, igual ya vamos a llegar a ese Sí, plano. sí. ¿Cuál? Diga. No, el Vamos. plano Al de final, cierre. al Plano final. final. Ah, muy bien. La puerta hacia la oscuridad, ¿no? Sí. También tenemos, si quieren podemos ir para ahí, el cataclismo que le atraviesa. Porque él tiene un Ujú. trauma, Sí. justamente hablábamos, él está en un estado liminar y eso lo va a ir atravesando durante todo su proceso. Literalmente para entrar a, acá tenemos, qué bello, Santa María. Se llama el bote como todos los botes del Hollywood clásico. Se llama El Queen María. Mary. Sí. El de Jack Over se llama HMS Surprise. Una sorpresa. Que también dicen ella. Sí, A los sí. barcos en inglés le dicen ella. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, él se sube a La Santa nave, ¿no? María Sí, la nave. Claro. para pasar un cataclismo que se lo va a dar este antidios. Mm. Y recién cuando pasa, decíamos, ¿no? Ese estado de límite de región oscura, como es en todas las ese oscurantismo, pasa del otro lado, ¿no? Exacto. Que es su límite, ¿no? El límite es su trauma. Eso que lo impide, que tiene que ver con un episodio de su vida. Y también el puente. Él literalmente cruza un puente cuando tiene la primera revelación de, che, esto está todo orquestado. Cuando los autos pasan, ¿no? Claro. Pasa el mismo auto 73 Claro, veces. le dice a la mujer, mira, ahora va a pasar una mujer así porque da vuelta a la manzana. Y llegan hasta un puente y la mujer le dice, no, acá no podemos porque hay un puente. Y él acelera y lo pasa y es literalmente la mitad de la película. Claro. Exactamente, temporalmente es el medio de la película. Después el para ir al trabajo tiene una puerta giratoria, ¿no? Él está todo el tiempo atravesando esos límites hasta el cataclismo final, en su sentido simbólico, por supuesto, que es el fin de un mundo, ¿no? En este caso un mundo propio, que siempre son símbolos reflejos. Fin del mundo y el fin del mundo propio. Yo había traído algo Sí, que por ahí no tiene que ver con la película exactamente, pero sí con el tema y con el mitologema de la pérdida del reino, etcétera, pero que podemos hacer una conexión con esto de cruzar el cataclismo, cruzar la tormenta, cruzar el agua. sí, En la mitología guaraní, sí. guaranítica, hay, obviamente, paréntesis, todos los registros que tenemos están mediados de algún modo por la mirada cristiana, sobre todo jesuítica. Ujú. Pero hay un relato, me voy a remontar a 1914, de un antropólogo alemán, de ascendencia alemana y descendencia brasileña, que se llama Kurt Unkel. Amigo de Porrini. Perdón. Nimandayú, que es brasileño. Bueno, en fin. Perdón. Se llama Kurt Unkel Nimandayú. Nimandayú. Etnógrafo, antropólogo que se encuentra en una de sus travesías por Brasil, se encuentra con un grupo de guaraníes, de una de las ramas de los guaraníes. Y en un portugués balbuceado logran decirle que ellos están buscando la tierra sin mal. En la mitología guaraní hay tres tierras. Está la tierra primera, ahí está, mirá qué rápido. Espectacular. Kurt Unkel Nimandayú. Están buscando la tierra sin mal. Bueno, en la mitología está la tierra primitiva o primordial, que es la tierra sin mal, el Eutenondé, que no tiene maldad originaria. La tierra nueva, que es en la que vivimos, que se tiene que reconstruir o reconstituir después de un diluvio, justamente. Y la tierra sin mal. Que paradójicamente, según el relato de Kurt Unkel, no voy a estar todo el día diciendo lo mismo, pero de este antropólogo, cuando él se encuentra con esta familia o este grupo de aborígenes guaraníes, ellos están buscando cruzar a la tierra sin mal. Bueno, a partir de ahí hay una larguísima tradición de casi 100 años de investigación y de exégesis sobre qué es la tierra sin mal. Ellos tenían la conciencia de que para cruzar la tierra sin mal había que cruzar el agua. Cuando llegan al mar y ven esa inmensidad, dicen, no. Y hay un dolor muy grande, hay una pena muy grande de ellos, porque esto es imposible. Justamente porque, ahí recapitulamos, porque la noción de cruzar el mar, de cruzar el agua, de llegar a la tierra sin mal, tiene que ser una búsqueda, no un fin en sí mismo. Es lo que se interpreta de este mito, el mito de creación.
según el mito originario del guaraní, el dios Ñamandú ha creado la tierra sin mal, la tierra donde todo es perfección y no hay sufrimiento, no hay dolor, para recordarnos cuál es nuestro peregrinar en esta vida. Y tiene que cruzarse el agua. El agua se tiene que cruzar porque ha habido un diluvio, incluso porque las tribus guaraníes estaban rodeadas de esteros, arroyos, ríos, etc. La región mesopotámica, mesopotamos en griego es lo que está rodeado de ríos, que geográfica, socialmente también hay una idea de ir a los márgenes porque se puede comerciar mejor con los pescadores, etcétera, etcétera, pero mitológica y simbólicamente el lime del agua tiene una potencia muy grande en esa mitología. Estaba pensando en esto justamente por la idea de cruzar el puente, ¿no? De ir más allá de lo que está en el agua, y ahí se va a encontrar justamente con el cielo, que no es el cielo, Claro. pero es el cielo, ¿se entiende lo que Sí. digo? Es decir, está el cielo simbólico, el cielo real y el cielo de cartón pintado. Claro. Ese Tenemos es plan. el verdadero paraíso, Sí. pregunto. Sí, tenemos ese plano que es muy lindo porque él pone la mano sobre la pared y obviamente hace sombra dentro de los Esto, perfecto. Claro, hace sombra porque es una pared pintada, Claro. pero también este encuentro con su otra parte, ¿no? Que es su parte verdadera. Él justamente la unión, como decía el procónsul, que son varios niveles de cielo, la unión con sus dos partes. Si es un ser liminar, acá se termina de unir ese fragmento que él tenía en Él todo hizo sentido. sombra. Claro, ese estado liminar que también tiene que ver con pasar al otro lado, con atravesarse a cruzar ese umbral, como en muchas tradiciones, lo hablábamos la vez pasada, como los límites de la locura, ¿no? Sí, Como tiene que ser una progresión exacto. de cruzar ese umbral Exacto. que bueno, si se llega al otro lado bien, pero hay velos, ¿no? El tema es que también estamos en un mundo que nos racionaliza de una manera que, bueno, el otro aparece o irracional o suprarracionalmente, ¿no? Claro. Por Muy supuesto. bien. Y ya, si quieren, podemos ir al plano final. Acá está. Bueno, esto es... Sí, sí, sí. Toda esa secuencia Ujú. a mí me emociona. Cuando se clava el barco, ¿no es cierto? Cuando se Colón. clava, cuando La tormenta. la construcción del clima, de lo que antiguamente se llamaba el rating, ¿no? Toda la ciudad, todo el mundo Paralizado. paralizado, el tipo que está en la bañera, las dos ancianas que la están viendo ahí, Con el peluche. la enamorada, no me acuerdo el nombre. En el chat decían que era Lauren. Loren se llama ella en la ficción. En la Ella ficción. le dice, me llamo de otra manera, no me acuerdo cómo se llama. Pero Loren es en la ficción. Todos están ahí, los guardias de seguridad, ¿no? Como diciendo, dale, ¿va a cruzar o no va a cruzar? ¿No? También está puesta esa suerte de ¿cómo decirlo? Señalamiento, mirá cómo nos tienen agarrado de las narices. Silvi. Silvi, Muchas gracias al chat. Y él cruza. Sí, Y todo el mundo, bien, cruzó. Previamente, Christoph le habla y le dice, hey, dale, ¿para qué vas a ir? claro. No cruces. Total, no vas a encontrar algo muy distinto a esto. Del No. otro lado es igual, ¿eh? O peor. O peor. Ujú. O sea, acá estás bien. Y la cara de él, la sonrisa, como diciéndole. Y su frase, la famosa frase, ¿no? Buenos días. Sí, no los veo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si no los veo. En realidad es good afternoon, good evening and good morning, que son como distintas Claro. instancias del atardecer, Total. ¿no? Es decir, me voy hacia la noche, me voy hacia la oscuridad. En el atardecer todo se aleja, diría que ¿no? Alles nach der Verde fern. Hablando de alemán. Uy, En uy, uy. el atardecer todo se aleja, todo pierde nitidez porque buscamos justamente recuperar la luz del día, porque va a anochecer y él va hacia la oscuridad, ¿no? Ese cruzar la línea, el umbral, Sí, también es muy simbólico. Y luego Totalmente. pasa algo tremendo. sí. Corte A, vamos a acabar, ¿no? Fin de transmisión, tuk, y los tipos dicen, hay otra cosa para ver, Sí. ¿no? Claro. Y ahí termina la Es película. terrible. Y dice dirigido por Peter Weir. Sí. A diferencia del principio, ¿no? También Era es la una película de liberación. Claro, una liberación de Weir hacia nosotros. Claro.
Voy a tomar un comentario que hice el chat justo iba a hacer un comentario sobre eso y nuestro oyente Diego González lo trae a colación. Dice, sería el verdadero Cristo que libera a los espectadores que apagan el tubo negro. Hay algo de eso, totalmente. Él se llama Truman, ¿no? El hombre verdadero, el hombre primordial, podríamos pensar. Truman. Truman. Claro, exacto. Y justamente los espectadores quieren que él salga. Obviamente uno podría decir, bueno, quieren que entre al mundo real porque es una estrella y lo quieren conocer y yo qué sé. Pero hay algo de una catarsis de la gente, de la salvación de Truman que refleja a la vez la salvación de ellos, ¿no? Por supuesto. Como, bueno, él que puede que salga. Porque Exacto. como nosotros también estamos acá, que no podemos salir porque es una liberación espiritual, ¿no? También atados a ese video. Atados a ese show y atados en su propia cotidianeidad, Ujú. que también es un bueno, la gran simbólica de la película, ¿no? Como, bueno, él no sale al mundo real, lo que decíamos, él sale a Fiji, por eso no le importa lo que le está diciendo este Ujú. director. Es un despertar simbólico. Ujú. Él se dio cuenta de su show, pero ahora nosotros nos tenemos que dar cuenta de nuestro, ¿no? Entonces Claro. hay una liberación en todos sentidos a las personas cuando él se va de ahí. Sí, y el hecho de haber entrado en una dimensión de oscuridad, Claro, ¿no? El hecho de que no haya luz del otro lado, es también la idea de que la libertad es, ¿cómo decirlo? Maravillosa, pero no veo. Porque Total. si hay algo más libre es no saber, justamente. totalmente. Y en el 77, que la nombrábamos la clase el programa pasado también, Es verdad. La Última Ola, él Mm. es una suerte de Truman porque él termina, pero literalmente es el salvador, ¿no? Claro. El cambio de ciclo y todo. Ujú. Entonces, él también es una suerte de salvador. Sí, es igual que el personaje de La Última Ola, podríamos decir, pero con otra simbólica. Por eso también es interesante ver filmografías, porque uno ve al personaje de La Última Ola, que es literalmente la encarnación de lo que se llama Mulkurul, que es una figura simbólica australiana que va a reiniciar el ciclo. Tenemos el estado límite en el que está Jeff Bridges y tenemos a Truman, son la misma persona en diferentes situaciones, ¿no? Exacto. Entonces, sí, totalmente, que libera a la gente también. Por otra parte, pensaba, digo, cuando la escena en la que no lo encuentran, ¿no? Que creen que está dormido, bueno, él ha dejado unas mantas, unas cobijas dadas vueltas, y bueno, a ver qué pasa, y entra alguien a ver lo que está ocurriendo. Lo empiezan a buscar como loco, y ¿dónde está? Está en el barco, ¿no? En el Santa María, otra vez, ¿no? Otra mujer salvadora. Y la tormenta que se desata, que uno dice, es un Dios vengativo, ¿no? Christoph no solo es un Dios vengativo, es un monstruo, ¿no? Porque en un momento lo miran hasta los camarógrafos, ¿no? Para decirle, bueno, basta, suban, más, lo quiere hacer volver para matarlo, prefiere que muera y demás a todo ello, y él que se mantiene, ¿no? Hay un instante de una heroicidad muy buena. Muy bueno. Sí, totalmente. Es un anti, como decíamos, ¿no? Ya que estamos en Semana Misión Imposible, es un antidios. Él. Claro. Incluso son las concepciones que se tiene de Dios Claro. en pueblos alejados de la verdad. No Exactamente. en mentes modernas Es un alejadas Dios de la maligno. verdad. Claro, un policía cósmico. ¿Por qué Dios permite que pase esto, no? Claro, ¿por qué hace esto? Porque él le manda el cataclismo. Policía, muy bien. Le Eso manda el claro. Una frase de Pinkler, policía cósmico. Excelente. Es buena, ¿eh? Es un Buzz Lightyear, digamos. Claro. Sí, es un Buzz Lightyear de la creación. Claro. Dios Lightyear. Claro, Dios como Lightyear. le manda el cataclismo para que no se vaya. Y hay gente que, bueno, hay gente, no quiero sonar así, pero digo, hay ideas en sociedades modernas que, porque no es algo de individualidades, ¿no? Es de cómo se va articulando esa idea en nuestra cabeza, Ujú. de que Dios es eso, ¿no? Bueno, alguien que te manda algo malo, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente él es un Dios te va a castigar. claro, totalmente. Y también Claro. Dios Un- permite los males para bienes mayores. claro, esas concepciones muy, muy modernas y muy occidentales, ¿no? Por Sí, otra parte, esta sí. idea de que justamente, ¿no? Tanto que hablamos de la libertad, somos libres. Eso es la demostración más grande que somos libres y lo que estamos haciendo con eso, ¿no? Sí. Es maravilloso lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Otra cosa, en torno de, me quedé pensando, él ha tenido familia ahí, Sí, la dimensión de eso. sí. Piensen ustedes un ser humano al que yo recuerdo el experimento de Kaspar Hauser, ¿no? En el siglo XIX, un experimento
horripilante, que obviamente transcurrió entre gallos y medianoche, porque nunca se terminó de saber qué había ocurrido, y Kaspar Hauser muriendo. No se los voy a contar porque ustedes pueden ir a buscarlo en internet perfectamente y se los van a narrar mejor de lo que yo voy a hacerlo, pero el premio Nobel de Literatura austríaco, exactamente. Thomas Mann, ¿no? Kaspar Hauser, austríaco, ¿no? El de ahora, ya me voy a ver. Hanke. Peter Hanke, gracias. Peter Hanke, que recibió el premio Nobel allá cuando estaba la pandemia, junto con Tokarczuk, Sí. la polaca. Bueno, lo recibe él, que es austríaco. Tiene una obra sobre esto que se llama Kaspar Hauser, el enigma de Kaspar Hauser y demás. Y es la misma situación. Le han tendido una vida alrededor desde que nació en el silencio y en la mentira. Y bueno, querer saber la verdad esto es un hecho real, por otra parte, Sí. es un horror. Pero lo que está planteando, y acá retomo algo que dijo muy bien la condesa, es nosotros entre las consolas de un antidios, ¿no? Que domina todo esto, de tal forma que los muros tienen 6 metros, vuelvo a decirlo, tienen 6 metros los muros, ya. Sí. Acuérdense, vayan y tomen medidas y van a ver que es así, Sí, por supuesto. ¿no? Cómo el límite es algo de lo que somos parte de la esclavitud, ¿no? No, lo decía por ahí alguien en el chat, ¿no? La necesidad del límite justamente para exacerbar la salida. Claro. O sea, no hay salida si no llegamos a un punto límite. No estoy diciendo nada nuevo. La famosa situación límite de ¿cómo se llama? Jaspers. ¿Es la filosofía de Jaspers o de Karl Jaspers. Karl Jaspers? Uh-huh. La situación límite justamente en el punto en el que ya no hay más centro, sino que me estiro, me alejo, y en algún momento se corta la soga o paso al otro lado. Sí. El tema es tener la conciencia de esa búsqueda, vuelvo a decirlo. No es tanto, o sea, el reino, el paraíso, no es tanto la llegada. En todo caso, la llegada es lo que esperamos, sino la añoranza, ¿no? La nostalgia. Ahí tenemos todo el abanico, empezando por el romanticismo, ¿no? El otro día estaba leyendo a Leopardi, ¿no? Por razones que no vienen al caso, estaba leyendo a Giacomo Leopardi, el Infinito, ¿no? Un poema breve que hablaba de cada vez que me siento en esta colina y miro, ¿no? Mirar la naturaleza, ¿no? El romanticismo, la oda a la inmortalidad de Wordsworth, ¿no? Y había un árbol de todos uno, ese mundo idílico está bien, pero luego vendrá Stefan Zweig, el mundo de ayer, vendrá Bassani con il Giardino di Finzi Contini, Evelyn Waugh en Brideshead, Lewis con Till We Have Faces, la última novela, que es lo mejor que escribió. Digo, todo tiene una pátina de, en el fondo, no vamos, o sea, el paraíso es justamente el reino perdido es justamente la añoranza de volver a la gracia, de volver al centro, de volver al eje, pero el sentido no es llegar a él, tenemos que volver a él, ¿no? Siempre me gusta esta cita de Luis, de hasta que tengamos rostros, Till We Have Faces, que dice, no, la cosa más dulce, the sweetest thing, es pensar en la añoranza, el longing, ¿no? Es decir, hay algo que me empuja a volver a ese lugar, a esa casa, a ese lugar común, a ese paraíso, que no es en la tierra, por supuesto, que no es el montaje del set donde vive Truman, sino algo más, allende el mar, si se quiere. Uh-huh. Muy bien. Y termina diciendo, it is not like going, no es como irse, sino going back, volver al centro, recuperar lo que se ha perdido, y es un estado que no nos es dado entender en este plano. Totalmente. Si sí, que su sentido y su finalidad es ir a buscarlo y esa búsqueda constituye la misión, ¿no? Como la misión es la búsqueda Absolutamente. Y en todas las tradiciones está este llamado a despertar, pero es un despertar desde el conocimiento, ¿no? Un despertar de la conciencia, que
vinculado al conocimiento. La gnosis. La ¿no? gnosis, ese conocimiento perdido que siempre lo vamos a perder y cuya misión es todo el camino de regreso, justamente para despertar. Pero ese despertar está vinculado al conocimiento, porque es el único camino de regreso. Pienso que ya lo hemos citado en otra oportunidad, el himno de la perla de los gnósticos es absolutamente claro en ese sentido, ¿no? Como todo este momento es ir a buscar la perla. Y le manda, es muy lindo, le manda el otro día un amigo ateo me decía que leyó el himno de la perla y que es escritor, leyó el himno de la perla y lo inspiró para escribir. Qué bueno. Mira tu ateísmo. Ah, claro. Volvió el Dios a él. Claro. Bien. Esta búsqueda es una carta, ¿no? El himno de la perla que le mandan los reyes y que él decide abrirla. En realidad se lo manda un guía y le dice, acordate que sos hijo de reyes, acordate cuál es tu misión, como todo ese trabajo cotidiano de recordar hacia dónde está yendo uno, cuál es su misión. Acordate que estás en búsqueda de la perla, que estás yendo para Egipto, ¿no? Acordate dónde está, que está ese cuadro muy lindo que lo usamos en un episodio, Descanso en la huida a Egipto, ¿no? Sí. De Rembrandt. De Rembrandt. Que estaba la cueva y el fuego a la altura del corazón. Sí. Y él dice, la carta que me mandaron coincidía con lo escrito en mi corazón, ¿no? Qué maravilla. Como uno ya nace con esa misión, esa búsqueda y todo el camino de regreso es recordar esa búsqueda y ir descifrando lo que ya venía como dado, ¿no? Y uno olvidó. Para cerrar este episodio y irnos al corte, volvemos. Tal vez sería interesante, si ustedes tuvieran un momento, que vayan y vean, ya que vimos el cuadro de Munch, recordaba mientras los dos hablaban, el procónsul y la condesa, hay un cuadro de Nicolas Poussin que se llama Et in Arcadia Ego, o sea, y en la Arcadia yo. Primer capítulo de Bryce. Son tres pastorcitos, tres bergers, como dirían, que están ante algo y están en la Arcadia, y en la Arcadia yo, pero la Arcadia es una tumba, ¿no? ¿Qué nos dijo Poussin en ese sentido, no? ¿Qué tenemos ahí? Que tenemos tres personas que están esperando de una fuente que es una tumba, que ahí está. Ahí están los tres pastorcitos. Miren aquí por otra parte lo que está el personaje que los está mirando, observando ellos, diciendo, ¿y la tumba de quién? En fin. Bueno, Homero, gracias. Usted es un genio. Vamos a hacer un corte, volvemos prontito. Aquí a Borgerix, nuestro director, el señor Homero, se llevará las cámaras y nosotros desapareceremos cual Truman Show como rata por tirante. Fade out. El procónsul de las prosopopeyas nos deleitará en breve con otra de sus lecturas sobre Tolkien. Qué perspicaces que son nuestros seguidores, procónsul. Sí, totalmente. Usted vio recién el comentario de alguien que decía, es la obra que la Basonier mandó copiar para su iglesia. ¿Cómo están atentos? ¿Cómo están? Muy bien. Eso es estar verdaderamente en tema, ¿no? Hay todo un tema con esto del sur de Francia y Rennes-le-Château, que en algún momento podríamos hablar hasta dónde no es todo un gran montaje, pero bueno, sí, la obra de Poussin tiene todo un sentido muy, muy, muy importante, muy simbólico. Fue un pintor de muchísimo fuste en ese sentido, representante de un barroco ya francés más de academia, pero impresionante desde el punto de vista de lo simbólico y alegórico. Estábamos hablando, Condesa, de cómo los seguidores muy perspicaces enseguida hicieron el comentario de Poussin en relación con todo el tema de Rennes-le-Château, la tumba perdida, etcétera. Muy bien, qué maravilla, ¿no? Después tenemos otros que controlan la hora. Claro. Para que salimos a fumar. Sí, no salimos a fumar. Hacen juegos de palabras, entendemos. Muy bien, muy bien. Parece que a las 4:20, ¿no? 4:20 dicen que salimos a 4:20 fumar. es Pasa ahí 4:20. 16:20, bueno. Ah, muy bien. Estamos con eso. Juegan Bien. en la cornisa nuestros oyentes.
¿Quieren ir redondeando? Porque tenemos más de 6 millones de preguntas. No, pero ahí Entonces, me parece el programa que hay- creo que va a durar hasta las 3 de la Hay un mañana. productor nuevo que está dando vueltas por ahí. Me ¿Hay dijeron. alguien que se... es un- A ver, como el equipo- Homero, usted dirá, ¿qué tenemos Sátrapa. acá? ¿Quién está como productor? A ver. No sé, hay una presencia especial el día de hoy. Sí. No sé si quiere introducirlo usted, profesor. Ese señor de Chomba Blanca, de Chompa. Sí. Bien, a ver. ¿Qué Venga a tal? saludar. Presente ese señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo, nombre y apellido? Hola, buenas tardes. Santiago Porrini. Ah, justo. Mira, Mirá. ¿somos familiares? ¿Lo conozco de algún lugar? Y no sé, yo llegué con usted. Ah, perfecto. Y se va a ir con ustedes. Y se va a ir obvio. Ahí tengo a mi hijo mayor, querido Santiaguito, ha querido venir a vernos. Sí, Bueno. Espectacular. No catalogaría como Genvorterix, Santiago. Para nada. Es hijo del La doctor, dejo. es muy correcto. Es muy correcto. Sí. Sí, sí. ¿Cómo lo están tratando? Acá de maravilla, la verdad. Perfecto. Espectacular. Homero pone. Espectacular. Ojo, Maxi, que enseguida claro. Sí. Enseguida te opera con Bueno. un audio. Bueno. Te opera 5 veces antes de que Bueno. toques el piso. Quería venir a ver esto y bueno, ¿qué va a hacer? Claro, la radio vale la pena, el tema es claro, lo que vino a ver. Bueno, en fin. Bien. Muy bien. Bueno. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Vamos con lo nuestro entonces. Tengo Preguntas. bastantes preguntas. Homero, ¿quiere que empecemos con las preguntas? ¿Te parece si empezamos con un audio? Dale. Sí, cómo no. Y no sé. No sé. Un saludo ahí a toda la mesa del reporte. ¿No hay algo también de no irse para ningún lado de los extremos con esto de que el mundo terrenal no sea ni un paraíso, pero tampoco considerarlo un infierno como lo consideraban los cátaros, ¿no? Que ellos creían que el infierno era el mundo terrenal y que íbamos pasando de vida en vida hasta poder ser dignos de ir al cielo, ¿no? Así que nada, dejo eso y un saludo a todos. Clarísimo. Un saludo muy grande. Sí, Sí. obvio que la cosa más difícil para todas las tradiciones es el equilibrio, ¿no? Exactamente. Por supuesto que sí, y también por supuesto que aparece otro problema que vayan al programa pasado, es el principio de realidad, ¿no? Ujú. Obviamente hay que tener un pie acá también, no se puede pensar, bueno, ya cuando me vaya al paraíso. Por supuesto Exacto. Es lo que decían antes. Por ¿no? supuesto, exactamente. Muy claramente. Por Exacto. cierto, una aclaración. El lunes pasado, quienes vieron el programa en vivo, tuvimos que hacer un cierre así como muy abrupto. Pedimos Sí. disculpas, obviamente, porque ya estábamos con Nos el quedamos tiempo muy hipnotizados con jugado. Nante. Lo vamos a volver a traer. Sí, Sí, por favor. Hubo alguna problemita con el tráfico, entonces sí, la próxima lo traemos exactamente. todo el programa. sí. Lo hablamos con él y Sí, estoy totalmente de acuerdo. magnífico. En relación con los cátaros, muy buena observación. Como Claro. todo dualismo, cree que en esta vida estamos viviendo un infierno. No estamos viviendo un infierno, es verdad. Exactamente, el infierno es aún mayor si le parece que esto es grave. Pero justamente tiene que ver con esta idea de la banalización de los estados superiores del ser, ¿no? Por O supuesto. de los estados más inferiores del ser. Por supuesto. Queremos, incluso he leído en algún sentido la idea de que el purgatorio es como una especie de sala de espera, ¿no? No, el purgatorio te van a lavar y en serio, ¿no? No solamente vas a tener que esperar, ¿no? Bien, correcto, muy bien observado, lo que Muy dijo el bien, un oyente. abrazo al oyente. Bueno, si les parece, empezamos con las preguntas que han mandado. Voy a empezar en orden cronológico del programa. Vamos a ir con preguntas sobre el cuadro. Y la primera es, ¿la obra expresa una búsqueda del sentido de la existencia o una aceptación resignada de la fatalidad? Bastante esperanzador, ¿no? Está lleno de Totalmente. Yo luz. creo que sí. Hay luz, Sí, claro. exacto. Es Sí, un está en camino de el luz. centro. Miren, me corro. Observen ustedes, fíjense. Bueno, ahí está, todo cierra. ¿Saben? Tenemos el camino de ascenso, ¿no? También, como muy bien decía la condesa en su momento, el manantial, pero el camino Sí, ¿no? Hacia la luz. Aparte, Sí, Truman claro. sube. sí, por Claro, supuesto. sube. Eso el procónsul lo observaba muy bien. Decía, él sube, ella está bajando. Ella está bajando desde justamente, ¿no? Desde la perfección de... Igual que Beatriz, como decía la Claro. condesa. Igual que Beatriz. Él tiene que ascender, está perfecto. Es toda la tradición llevada al simbolismo más exquisito y aquí en el cuadro muy claramente, miren los colores, celeste, ¿no? ¿A dónde está ascendiendo Dios Santo? Por Más supuesto. claro imposible, ¿no? Bien. ¿Por No, qué? no es fatalidad, no. Perdón. No, disculpa. No. Adelante. Continúo. Otra pregunta sobre el cuadro. Dice, ¿por qué el paraíso casi siempre se plantea como una existencia de lo externo y no algo oculto a descubrir y hacer florecer de uno mismo? No, se presenta así también.
Claro que sí. Sí. Usted lo decía, Condesa, con el Claro. cuadro de Rembrandt, ¿no? Sí, el conocerte a ti corazón mismo. a nivel de... Claro. Por supuesto, sí. Exacto. Sí. Hay que dejar de pensar también, no hay que dejar de pensar, hay que seguir pensando, pero hay que dejar de ubicar o de Por tratar favor. de equiparar todo a lugares geográficos. Hay, por supuesto, una geografía simbólica, una geografía mítica, hemos hablado, ¿verdad? Pero son estados espirituales también. Sí. Son estados espirituales. El purgatorio. Bueno, es largo para mencionar, pero las postrimerías, toda la cuestión del infierno, el cielo, el purgatorio, el fin del mundo. A fin de cuentas, como dice el famoso dicho, la procesión va por dentro, tiene también una condición espiritual. Ahora, ojo también, porque hay como un pequeño matiz en la pregunta de, bueno, ¿cómo podríamos sacar de adentro nuestro paraíso, ¿no? Sacar el tigre que hay en vos, qué sé yo. Tampoco vayamos a ese terreno, ¿no? Claro. Medio Y difícil siempre, sacar. Sí. Tu mejor karate está adentro, ¿viste? Miyagi, una cosa medio... Claro. Haciendo tapping. siempre la unión, no, por favor, no. La unión, el descubrimiento interno, justamente tiene que ver con la trascendencia que habita en uno. No es una cosa de individualista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Exactamente. Incluso es una semilla. Por supuesto. ¿Cierto? El árbol está en otro lado, ¿no? Ya que estamos de frases, ¿no? Exactamente. ¿Cómo La será la semilla laguna está, que el chancho pero- la cruza al trote, ¿no? Ah, Sí. totalmente. Muy bien. Voy a continuar con un par de reflexiones, no preguntas, que nos mandan nuestros oyentes, a ver si se abre el debate con alguna de ellas. La primera es: Christoph es una suerte de demiurgo, un ser que juega a ser Dios, pero es un Ujú. simple carcelero de libertades. Como Muy el bien. La de demiurgo. Truman Muy y la de bien, los espectadores del reality orwelliano. Muy bien. Mirá vos, qué refe nos tiró, sí. Muy bien. Sí. Sí. Excelente, señor. Totalmente. Por Todas las supuesto. contrautopías, utopías y demás están allí, pero también está toda la tradición dualista, el demiurgo. Sí, el demiurgo del mal. Jugando un poquito con etimologías posibles, alguien en el chat decía Christoph, ¿no? Como Claro. Fuera Cristo. medio jugado, pero No, pero está muy bien. puede ser. Sí. Muy Porque aparte bueno. Cristóforos es el que... Porta a Cristo, Claro, porta a Cristo. el que lleva a Cristo. Christoph. Muy bien. Que no llega a ser Foros, ¿no? Claro. Es Y- Christoph. No, claro, Ahí, se con queda todo. ahí, se queda cortado. Y justo es un director de cine, ¿no? Alguien que en teoría hace arte y lo que hace cuando eso lo pervierte, ¿no? Como el mal en el peor lugar. It's Tiene una alive. Está vivo. Es el Claro. doctor Frankenstein, de alguna manera. Exactamente. Claro. Tiene un apellido, ¿no es cierto?, que haría referencia a lo ruso, pero la boinita esa me da una cosa de tradición francesa. Y es un Que- artista dudoso. ¿Eh? Sí. Cristofó. Claro, justamente, si para Weir el arte es lo liberador y lo más alto y lo más trascendente, eso, la perversión de eso es un desastre. El horror de eso, exactamente. Claro. Bien, Continuamos en el Homero. camino orwelliano, por así decirlo. vamos. Muy bien. Y otra de las frases que nos dejó un oyente es: aquí el gran hermano somos todos. Sí. Bueno. Eh, A ver. En tanto podemos tomar conciencia de eso, el tema es qué responsabilidad nos cabe en hacer algo para romper las cámaras, ¿no? Sí. Porque, muy bien, como me decía una vez el procónsul hace un tiempo, ¿no? Sí, ahí viene. Todos somos revolucionarios detrás de una pantalla, ¿no? Claro. Sí. Claro, es decir, a ver, ¿y qué? ¿Y con eso qué? Yo estoy de acuerdo con el oyente o la oyente, muy bien, en ese sentido, pero justamente, ¿qué hacemos para romper? Sí. Porque el dominio es el 99,99. Bueno, hay un 0,01 que es lo que nos diferencia del mono también, ¿no? Y, en serio, Sí. ¿sí? El cromosoma Tenemos- es muy parecido. Tenemos mejores características que la de mamífero, ¿no? Ujú. Sí. Exacto, muy bien, Condés. Qué Esta- darwiniano todo, Esta ¿no? corteza, bien, muy bien. Muy ¿Dónde está bien. la selección natural? Auspicia, Sociedad Amigos de la No. Evolución Humana. No. De pronto. Sí, la Condesa creo que se hizo socia de la Sociedad Chamberlain, me dijeron, pero no, pero Sí. está La complicado el tema. La Royal Society. Claro. Royal Science. Bueno, Sí. procedo a sacarlos de este momento. Por favor. Sí, sacanos. Señorito. Por favor, Vamos Homero. con otra frase que nos dejó un oyente. El primer elemento que irrumpe en el utópico mundo de Truman y lo que lo hace comenzar a cuestionarse proviene de un eje vertical y es la caída de una de las cámaras del reality. Muy bien. interesante esa decisión. Sí. Muy bien, Sí. exactamente. Totalmente. Aparte, qué interesante, muy bien observado, utópico. Sí. Utópico. Mm.
Todas las utopías encierran horrores. Bien, sí. Volvemos con una pregunta. ¿Es acaso esa realidad convertida en simulacro lo que plantea Jean Baudrillard en Cultura y Simulacro como explicación de la sociedad contemporánea, en la que Truman acaba imbuido Se queda en una dormido, perfecta doctor. y pura ilusión de realities? Le mandamos un abrazo al oyente. Sí, siguiente pregunta. El sueño no es por él. Claro. Después me dicen que soy un patán cuando respondo. No, pero... Pero A ver, sí, Baudrillard puede. tiene alguna cosa. No se olviden ustedes que tiene todo un análisis desde el punto de vista de los medios fatales y demás sobre la posmodernidad, pero ahora, ahí va, No, ahí yo va, no. la condesa se va a poner contenta no. con él. Pero, ¿no? Y el procónsul también, por supuesto, pero ¿no tienen ustedes la extraña sensación de que critico pero ayudo a fortificar? ¿No? Sí, hay varios. ¿No es cierto? Opinamos, pero no juzgamos. Claro, exactamente. Pero ¿no? juzgamos Es y como también que- opinamos. Exacto, te digo, estás poniendo demasiada arena en ese cemento, pero seguí haciéndolo, ¿no? Yo tengo esta sensación de estos pensadores de la postmodernité, que, ¿no? El señor Baudrillard, que su apellido siempre me costó y lo dije Parece Baudrillard. Yo le parece decía Pepe. No, Baudrillard. Baudrillard. Baudrillard, sí, Monsieur Baudrillard. Pero bueno. Es porque no sabe francés que le dice así. Claro. Je suis partout. Muy bien. Esto va para... Porrini no sabe leer y no sabe francés. Y no No, sabe por francés. supuesto, nada. No, eso Vivimos- yo no uso, vivimos en una Condesa, ya le farsa. dije. Claro, de Yo ese no no usa. uso. De Yo ese eso no no usa. uso. Condesa, han Sí. puesto múltiples veces en el chat si ¿Qué? podías repetir esto de lo del salto del eje que habíamos visto. Así que si no te molesta y puedes repetirlo. Sí, a ver. Cuando lo que se llama eje de acción quiere decir que hay una regla de 180, básicamente, que es que la cámara cuando está grabando una situación se tiene que mantener dentro para continuar esta idea de realidad, entre comillas, y que no se nos salte justamente la idea de continuidad y de que estamos ante algo sin corte. Se respeta lo que se llama eje de acción, que es un semicírculo, ¿no? Entonces decido desde qué lado voy a hacer esta escena, porque si grabo acá y después acá, eso se llama salto de eje, y está entre comillas mal, salvo que tenga una justificación narrativa como es acá, que incluso pasa desapercibido, ¿no? Cuando no lo vemos, o sea, acá lo vemos y por eso es buenísimo, pero quiero decir, cuando no es un error y tiene una justificación narrativa, este es su sentido. Justamente pasó algo que saltó el eje, ¿no? Entonces tenemos primero un plano de un lado de él y después del otro lado opuesto, que eso sería romper la regla de los 180, ¿no? Del semicírculo. Es literalmente que da la vuelta. Exacto. Y bueno, obviamente están los debates de saltar el eje sí, no, ¿por qué? Acá tiene una justificación y obviamente en todo Más lo que que... exacta, está más que perfecto. exacta y a Weir le va a interesar obviamente todas sus construcciones técnicas tengan una justificación, ¿no? Sí, señor. Después está lleno de saltos de eje por ahí en cines más experimentales, que bueno, no sé si tienen una justificación tan como acá, que es literalmente del otro lado, y bueno, Exacto. Muy bien observado. espero haberlo explicado bien porque Muy excelente. como resumen Clarísimo. del eje de acción. Muy bien, muy bien. Cuando nombraba la mitología guaraní y procónsul, surgió una pregunta que dice: ¿la Tierra Nueva guaraní, que es la presente, tiene algún parentesco vía pensamiento jesuita quizás con la Tierra Nueva que se ve en San Juan en el Apocalipsis? Seguramente, sí. De todos modos, a ver, es importante tener en cuenta esto, así como muchas de las escrituras o de las fuentes originales de la mitología aborigen americana, no pensemos que no tenían registro escrito. Claro. Es, por ejemplo, en la mitología guaraní lo que tenemos es una mediación por la evangelización y por la colonización de los jesuitas en las misiones, sobre todo. ¿Usted no cree que antes, procónsul? Ay, sí, señor, puede ser antes. Pero bueno, Creo que hay ya gente buena que mediación. recordaba que alguien llegó antes y que Colón llegó después, señor. Perdón, condesa, No, nos no, van a está muy bien. banear, nos Está van a muy bien. echar. Sí. Pero sí, claramente hay una... De hecho, el concepto de tierra sin mal o de tierra presente, insisto, es un mitologema propio de muchas culturas. Es interesante que el libro, el texto que recopila la gran mitología guaranítica es el Alwí
rapta, es difícil pronunciar en guaraní, que es la palabra originaria. Claro. Agbu significa palabra poética. Y si uno lee las traducciones, lo lee en lengua original y lee las traducciones, son de un barroquismo y Claro. de un preciosismo del lenguaje que, permítanme pensar, hay alguna intervención de la poética española y de la cosa, ¿no? Hay un antropólogo también brasileño-alemán, Egon Scheiden, que dice que los guaraníes eran los teólogos del monte, Qué porque bonito. pudieron poner en poesía lo que el monte les quería decir, sin saber lo que era la poesía. Permítanme pensar que alguna influencia de la música, de la poética española, de las misiones, etcétera, algo ahí tuvo que haber influido, es inevitable. O simplemente la gracia de que la palabra divina es poética. Y punto. Totalmente. Sin lugar a dudas. Aprovecho para recomendar El Monte, que creo que ya la hemos recomendado. La hemos recomendado Película y nunca argentina. en el primer Se las programa. tengo que mandar. Sí. Pasa que, bueno, esto está un poco mal decirlo porque No, me vean tiene que dónde la mandar pueden dónde comprar. comprar la entrada, Sí. claro. Claro. El Monte de... Ay, no recuerdo su nombre. Sebastián... En la calle Diego Torrent. Sí. Seba Caulier, creo. Sebastián Caulier. Perdón si estoy pronunciando mal el apellido. El Monte salió por el Bafisi en 2020 y poco, 2022, creo. Pasa en la selva misionera. Y es sobre un monte. Muy linda. Usted me la había recomendado, Sí. pero sí. es En el verdad, primer no. programa lo Sí, hablamos. es verdad. Perfecto. Gustavo Garzón, protagonista. Increíble. Gustavo. Muy bien. Increíble película, la recomiendo. Muy bien. En el segundo bloque de hoy, mientras Sí. analizábamos la película, se armó una pequeña trifulca en el chat. Por suerte estamos todos bien dentro del chat. Bien. No hubo Uy, uy. heridos ni nada. ¿Qué pasó? En la cual se estaban peleando por la música de la película hecha por Philip Glass. Sí. Les quería preguntar qué opinión les merece la música de la película. ¿Cuál era la discusión? Perdón. Algunos decían que no le gustaba y otros decían que sí. Básicamente, que bueno, pero no no acompañaba puede- bien o que... Desde Sí, las... Nada. Opinología, a mí Philip Glass me encanta. Sí. Philip Sí, Glass, sí, sí. Si se fijan, la no- música que le puso a las horas. incluso no impide la acción de la película para No. nada. No. En última instancia puede ser anodina, pero no es negativa para nada. Creo que la discusión venía por un oyente que había puesto, ¿no les parece que la música, algo así, ¿no, Homero? Que la música de Philip Glass responde a eso de cine club, arte, Bueno. que critica a Ángel Fareta. Ujú. Como que es música, no es música incidental. No me parece que... En No. esta película puntualmente, parece No. que está muy bien No. ensamblado. el No, para tema. nada. Incluso hay un juego con que suele repetirse al final, que se repite Sí. al final, de hasta qué punto esa música está articulada por el director. Sí, tiene que ver con las decisiones. Con el falso director. Bueno, y también ¿No? tiene que ver con esto que explicaba hace dos preguntas, que es la técnica, en qué medida también, ¿cómo decirlo? El modus, no tengo lenguaje cinematográfico para decirlo, es más literario, ¿no? El procedimiento Sí, literario responde no a un error de principiante, sino a un sentido narrativo, cuando el qué es el cómo. Cuando lo que Totalmente. quiero contar está enfatizado metadiscursivamente totalmente. por... Uy, qué bodrilar que me puse. Sí. Me bajo. Podría... Señores, llegó la hora de No, la si es metaliteratura. si era otro director, tal vez lo discutíamos. Yo no abro ese debate por Por Peter eso, Weir. digo, es Para gustología, nada. qué sé yo, gustocracia. Claro, pero a mí no te gusta la música, pero creo que tiene una utilidad. Yo humildemente opino que, por lo que decía recién, no impide la acción de la película para nada. No, para nada. No sé. Pero bueno, pasa que si es la discusión, entre Sí. comillas, es del gusto, no hay discusión, porque no es un No, argumento igual, del gusto. Creo que no va por ese lado. Yo dije, si es por gusto, Sí. a mí me gustó, qué sé yo. Sí, pero no, con Peter Weir vaya a darle otra chance, querido oyente, que debatían el chat. Sí. Homero. Sí. ¿Puede entenderse al arte como esa búsqueda por recuperar el reino o paraíso perdido a través del acto creativo? Sería lo opuesto a lo que hablaron del mal el año pasado, que se parece a Truman Show, que es conservar o congelar una utopía. Por supuesto, el arte es, lo decíamos también hace unos programas. Salvífico. Sí, claro. Es uno de la manera de reconstruir esos retazos de Siempre- trascendencia. Siempre que no sea solo mímesis, ¿no? Claro. Que en definitiva el mundo Truman, el Truman Show, es mímesis, Sí, exacto. no es poiesis. Claro. Sí. Tiene alusión a la otra parte.
Sí, Es un por mundo creado con supuesto. restos. Por también, supuesto, ¿no? sí, Es un escenario de... Alguien decía en el chat también que Burbank, Significa el lo banco no tengo ahora, Tengo acá el comentario que había Sí, hecho en el adelante, chat, Homero. que dice, Burr son las espinas de algunas semillas. Sería Claro. algo así como reservorio de espinas, el apellido Burbank. Sería el verdadero Cristo que libera a los espectadores que apagan el cubo negro. Sí, habría que buscar otra traducción también. ¿Qué otras acepciones tiene Burr? Porque había mencionado alguno que era como rebaba, resabio, sabios, restos, ¿no? Lo liminar también, Sí, ¿no? sí, Sí, como sí. Muy bien. Pero bueno, muy bien. bien jugado. Bien. Están en el mood Homero, report. tenemos. Sí, tenemos un segundito. La ¿Cómo salida no? de Truman me hace acordar al poema voy de vuelta. La salida de Truman me hace acordar al poema Al gaucho que hace Borges, solitario entró en la muerte. Sí, por Oh, supuesto. Solitario, entró en la muerte. Ese es. Por supuesto. El general Quiroga va en coche al muere, ¿no? Solitario No. entró, ¿no? No. Ah, ya muerto, ya de pie, ya Claro. fantasma. Bueno, Se presentó al infierno, que infierno, Dios le había marcado. hablando de Monte y Bien. hablando de poesía sufi, que Borges era fanático de la poesía sufi y del simbolismo persa, Ujú. está, que ya lo hemos tratado acá, el Monte Análogo de René Daumal. Sí. Y René Daumal tiene el poema que se llama Basta una palabra, que dice, ve hacia tu muerte que no te ve. Exacto. Es la misma Qué idea. Maravilla. Es un poco lo que hace Truman, ¿no? Excelente, excelente. Es todo el ser humano en sí mismo, ¿no? Claro, Es Edipo, es, bueno, sí, en fin. ¿Tenemos más? No, ya hemos recibido todas las muy bien. preguntas. Había Bueno, un par más, perdón, pero las han contestado entre otras preguntas. así Muy que bien. Muy Ha bien. quedado todo muy bien, resuelto, por así perfectísimo. decirlo. Muy bien. Qué maravilla. Gracias a Bien. todos los que nos mandan sus dudas. Exactamente. Gracias por Participar. participar, por agregar, por dar sustento a todo esto. Incluso nos abren la posibilidad de poder reflexionar, Sí, claro. que siempre es alimento, ¿no? Tropseia, como diría ¿no es cierto? El querido Dots. Bien. Otra palabra. ¿Se acuerda porque, del Tropseia? Bueno, vamos con el tema del próximo programa. Sí, ¿Qué Bueno. tenemos el próximo programa como tema? Porque se comentó mucho. Ahí viene la música brasilera que nos preanuncia algo de lo que va a pasar. Bien, Condesa. bueno, vamos a hablar del número 7. Sí, 7. Sí. Vamos a hablar de todos los lugares en los que se repite, los 7 pecados, las 7 maravillas, el séptimo día y por qué. Muy bien, Básicamente. exactamente. Estoy Nos en el vamos a séptimo poner- cielo. El séptimo, sí, el Muy paraíso y el bien. infierno son Ahora. 7. El paraíso y el purgatorio son 7. Exacto, todo el juego con el 7. Bueno, vamos a ver 7 qué pasa. dones del Espíritu Santo. Exactamente. Sí, sí. Los 7 Vamos. magníficos, los 7. 7 locos de 7 ar. locos. Los 7 locos. Qué Uf. fenómeno. Bueno, Un montón. tenemos un tema porque es un símbolo. A la casa de Asterión. Muy bien. Las 7 puertas de Tebas. Los 7 los 7 contra contra Tebas. Tebas. Los 7 contra Tebas, señores. El 7 de espada, el 7 de oro. Claro. El 7 de tenía velo, bien. como decían en mi Tenía. claro. Muy bien. ¿Tenés para la primera? Ese Los número. velos. Claro. Gran película de Goya. Ahí está. Estuvimos pensando en el simbolismo de los números, pero dijimos reduzcámoslo. Reduzcamos porque a uno, sí. porque si no- exactamente. El símbolo del 3, el símbolo del 9, el símbolo del 11, que ya en algún sentido lo podemos conversar. en 7 algún mensajeros, el libro de Busatti. momento. Exacto, Mm, exacto. Cuento. Sí. Los 7 demonios del viaje de los 7 demonios de Mujica Lainez. Hay Bueno, hoy- mucho. Hoy nombraba el Persanijami y las 7 princesas. Las 7, totalmente. Ahí tenemos un tema bellísimo que tiene que ver con la numerología. Vamos a tratar, y no les vamos a dar específicamente un texto ni nada. No, porque hay de todo, como verán. Lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a trabajarlo desde diferentes Estaba ángulos, pensando. ¿no es cierto? Estaba pensando. Sí. ¿Qué quiere que vea? El procónsul está. La filmografía completa de Kurosawa. Claro. 7 samuráis. Los 7 samuráis, exactamente. Muy Claro. básico, muy básico. Muy bien. Tómense una 7-Up también. Bien. no, 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 no. Nos van a bañar. nos van a Claro, es verdad. retar. 7 arriba. El 7 arriba, exactamente. Suban 7 escalones. Bien. Correcto. Las 7 colinas. Bueno, Claro. basta, que tenemos que hacer un programa la semana Totalmente. que viene. Tenemos un montón. Estamos produciendo en vivo.
Bien. Ya tenemos la mitad hecha. Qué bárbaro. Manden sus preguntas al chat. Antes de irnos, ¿tienen saludos? ¿Quieren recordar? Yo le mando un beso grande a Jessica, que hoy tuvo un día largo, complicado, y sé que está ahí, pero le mando un beso grande. Un abrazo a Jessy. Muy bien, es un cariño enorme a Jessy que siempre nos acompaña. Bueno, yo tengo aquí a mi hijo mayor, con quien nos vamos a ir hacia cruzar extramuros. Muy bien. Exacto, volviendo a la République, a la patrie, Muy a bien. los enfants de la patrie. Muy bien. Y quiero saludar a una persona, miren, venía hacia la radio, ¿no? En mi derivar, ¿no? Yo voy viendo, qué sé yo, cosas. Y una persona me dijo, profesor, entonces me quedé, un muchacho joven llamado Román, ahí quedó, ¿no? Se sacó una foto conmigo, o sea, la arruiné todo. Complejo. Ya, no me diga, ¿por qué? No importa. ¿Está usted con algún problema con un Román? No, hay un Román que está con un problema. Que tiene un problema enorme. Salto de eje. Problema, Claro, salto de eje. Un salto de eje, qué bárbaro. Para. Bueno, un cariño al querido Román que se paró y bueno, se quiso Muy sacar bien. una foto, les mandó un cariño a ustedes Mandamos. también, a la condesa del Procónsul. Un cariño a Román. Era seguidor de es seguidor de este Pero programa. Consul, sí. mándale un cariño a Román. Le mandamos un saludo, un cariño ¿A a quién? Román. Ah, A muy bien. Román, Muy bien. Bien. que necesita mucho afecto, Román. Qué bárbaro. Hay unos Son chistes en el lenguajes chat. cifrados. Hay unos chistes en el chat relacionados con el tema del siguiente programa. El 7. Me imagino. Las Dios cosas mío. que estarán Nos bien. estamos poniendo un poco Bien. procaces. Dios mío. Hoy hemos hecho una faena que tiene que ver con un despertar, con un salir y demás. Recuerden que Chuang Tzu soñaba que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era Chuang Tzu que soñaba que era una mariposa o si era una mariposa que soñaba que era Chuang Tzu. Qué bonito. Despierten. Despierten. Adiós.